Primera de Corintios, capítulo 11. Les invito a abrir sus Biblias. Como ustedes ven, estamos frente a la mesa del Señor. En algunos momentos vamos a celebrar la Santa Cena. Y este pasaje, Primera de Corintios, capítulo 11, desde el versículo 23 al 34, nos enseña sobre la mesa del Señor. En el pasado compartí este texto con la iglesia y me pareció un buen momento para regresar al mismo, por la importancia que tiene esta doctrina de la Santa Cena, pero también por todas las personas nuevas que se han añadido en estos últimos tiempos de nuestra congregación. El título de este sermón es ¿Cómo debo participar de la Cena del Señor? Vamos a leer nuestro pasaje y buscaremos las respuestas a esta pregunta en el mismo texto. ¿Bien? Dice el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: Este es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Vamos a tomar un minuto para orar en forma privada. Padre, esta es tu palabra. Señor, te agradecemos porque esta mesa nos habla de ese profundo amor de Cristo. Pedimos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Alguien dijo que aquí, en esta porción, se encuentra una de las frases más impactantes y hasta aterradoras del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo advierte en contra de tomar indignamente la cena del Señor. Si lo haces, eres culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Serás juzgado por Dios e incluso pudieras enfermar o morir. Sí, sin dudas. Sin dudas, este comentarista tiene razón. Y es muy probable que la muerte de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 se haya dado en el contexto de la cena del Señor. Es decir, que el pecado de ellos fue juzgado
en una celebración de la Cena del Señor. Volviendo al título, ¿cómo debo participar de la Cena del Señor? Es una pregunta legítima, súper importante. Y cuando observamos el versículo 28, más aún, dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa. La pregunta es, ¿qué debemos examinar en nosotros mismos? Bueno, la pregunta es respondida en el mismo texto y voy a intentar resumir la respuesta en dos consideraciones. Número 1, considera seriamente tu vida a la luz de la muerte de Cristo. Considera seriamente tu vida a la luz de la muerte de Cristo. Y Pablo nos dice que la mesa del Señor representa esa muerte. En segundo lugar, considera seriamente tu vida en relación a la iglesia de Cristo. Bien, así que nos vamos a conducir por esos dos enunciados. Versículo 26 dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Número 1, considera seriamente tu vida a la luz de la muerte de Cristo. La cena del Señor, principalmente, versículo 26, es una proclamación de su muerte. Los símbolos que vemos aquí representan o es una proclamación de su muerte. Podemos ver en estas frases, o en esta frase, la centralidad de la muerte de Cristo. Bien, la cena del Señor principalmente apunta a la muerte de Cristo. Todas las luces, podríamos decir, todas las luces apuntan al Monte Calvario, al sacrificio de nuestro Señor. Y entiendo que no solo la mesa del Señor apunta a la muerte de Cristo, sino que veo coherente que en las iglesias cristianas tengan en el centro de sus plataformas la cruz. No compartimos que exista una imagen de cualquier material del que sea de Cristo. Eso no estaría bien, pero la cruz es un símbolo cristiano y nos lleva al Evangelio. Así que su muerte responde a nuestra necesidad más grande, que es acercarnos a Dios. Bien, en toda la Biblia acercarse a Dios no es un camino directo. Jamás, después de Génesis 3, de nuestra caída, acercarse a Dios no es un camino directo. Nadie puede ir directamente al Padre. Es por eso que todas las religiones hablan de Dios. Y el diablo no tiene ningún problema con eso. El problema cuando se marca el mediador y cómo llegar a Dios. Y ese es Cristo. Y su muerte. Antes se requiere tratar con el pecado. Nadie llega a Dios por una ruta directa. Tenemos que tratar con el pecado. Y el pecado se paga. Su paga es muerte, dice la Biblia. Nadie puede acercarse a Dios sin tener en cuenta la gravedad del pecado. Y ahí es donde el Evangelio da respuesta. Se necesita hacer expiación por el pecado. Y Cristo es ese sacrificio expiatorio. Y en la Cena del Señor celebramos que Cristo, y gloria al Padre que lo envió, gloria al Hijo que vino, Cristo quitó el pecado que nos separaba de Dios y nos condenaba. Él hace que ahora ese camino sea posible. Pero sin el mediador no hay relación alguna con Dios. El pecado nos separa de Dios. Y la Cena del Señor nos recuerda que Cristo es el Cordero de Dios
que murió por nuestros pecados. Amén. Nos recuerda la cena del Señor nuestra culpabilidad y condenación, subsanada, reparada, restaurada, justamente por la muerte de Cristo. Por eso la cena del Señor apunta a la muerte de Cristo. Nos recuerda que su muerte fue un sacrificio acepto. La Santa Cena, de principio a fin, tiene que ver con la persona de Cristo y con su muerte, es decir, con su obra. Todo nos remite a su muerte. Entonces, ¿qué debemos examinarnos? ¿Cómo yo debo tomar la cena del Señor? ¿Qué significa que Pablo dice que nos debemos examinar a nosotros mismos? ¿Qué debo buscar en mí mismo? Bueno, si yo creo que puedo tomar la cena del Señor porque esta semana anduve dignamente, porque en esta semana leí la Biblia, mis 3 capítulos o 4 capítulos que correspondían a cada día de la semana. Si yo oré relativamente o regularmente cada día, separé mi ofrenda, fui un buen cristiano, entonces yo voy a tomar dignamente la cena del Señor. Si yo creo que por esas cosas que yo hice, puedo tomar la cena del Señor dignamente, no estoy entendiendo de qué se trata la cena del Señor. Porque no se trata de lo que nosotros hacemos. Dice el versículo 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis. No es nuestra obra, no es lo que yo hago por Él que me hace digno de sentarme a su mesa. Es su obra por nosotros. Es lo que recordamos. Hacemos memoria de Él, de su persona y de su obra, versículos 27 y 28. Aún en las iglesias, pues muy interesante lo que dice el versículo 28, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba la copa. Y aún en las iglesias presbiterianas que bautizan niños, les limitan en la cena del Señor. No porque un niño haya sido bautizado, tiene acceso a la mesa del Señor. Dice el Catecismo Mayor de Westminster, la cena del Señor debe ser administrada solo a los que tienen la edad y la habilidad de examinarse a sí mismos. Es decir, hay un requerimiento de cierta edad para poder cumplir este ejercicio espiritual, de examinarse a sí mismo. La pregunta es, ¿qué debo examinar? La autoexaminación del versículo 28 radica en asegurarse de no tener la misma actitud de los que rodeaban la escena del Calvario, la crucifixión. Porque dice el versículo 27, de manera que el que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué vemos en ese escenario del Calvario? Bueno, se observa en los diferentes personajes que rodeaban la crucifixión, podemos identificar indiferencia, incomprensión, burla, impiedad, una total falta de empatía con aquel que moría, cinismo, y podríamos continuar. Si yo me presento en la mesa del Señor, en la mesa de Cristo, la santa mesa, en esa misma condición, es decir, con esa misma actitud, soy considerado uno de la multitud o uno como de esas personas de la multitud frente a la cruz, porque dice será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor.
Entonces, ¿cuál es la actitud correcta? Bueno, el creyente ve en la muerte de Cristo y por lo tanto ve en los símbolos que tenemos aquí en el pan y la copa, ve la muerte de Cristo, la sentencia de sus propios pecados y se conmueve, se conmueve. Hemos cantado hace un momento el profundo amor de Cristo, inmenso. Yo recuerdo cuando era adolescente, me encantaba tirarme de los trampolines a las piletas. Hasta que en una oportunidad visité un lugar nuevo para mí y vi el trampolín y fue toda una tentación, un desafío. Y sigilosamente subí hasta el final, pero cuando ya estaba allí arriba, la pileta se veía tan chiquita que dije, no, esto es demasiado. Se veía tan chiquita desde allá arriba. Mientras cantábamos, pensaba, no importa a la altura que nos elevemos, siempre el amor de Cristo lo va a cubrir todo. Su anchura es inmedible, su profundidad inmedible. El amor de Cristo excede todo conocimiento, dice la Biblia. Y el creyente, todas las veces que se presenta a la mesa del Señor, no puede comprender ni siquiera un poco, pero lo poco que podemos comprender es suficiente para nuestra alma, de saber que Cristo nos ama. Suficiente prueba que nos ama. Cristo murió por nosotros. En un sermón sobre la Santa Cena, Jonathan Edwards dijo, lo que se conmemora en la Cena del Señor es el acto de bondad más grande que alguna vez haya habido, sobrepasando infinitamente todos los actos de bondad hechos por los hombres a otros hombres. Yo digo amén a esto. Amén. Lo que se espera del creyente es meditar en su muerte sustitutoria, la muerte de Cristo por nosotros. Se espera una meditación personal. Es un ejercicio espiritual. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Y esta es la razón de por qué ya no vivo en el pecado. Y debemos asegurarnos de tener la actitud correcta al mirar la muerte de Cristo en los símbolos. Eso es lo que debemos examinar. Si tenemos la actitud correcta frente a la muerte de Cristo ilustrada, manifestada de forma simbólica en la mesa del Señor, en el pan y en la copa. John Piper lo dice de otra forma. Dice, si usted viene a la cena del Señor en un modo arrogante, endurecido, descuidado, que no discierne la seriedad de lo que ocurrió en la cruz, puede perder su vida como creyente, no por la ira, sino como un acto de disciplina paternal de Dios. ¿Qué es entonces lo que cambia todo? Es la actitud. Es la actitud del creyente hacia su pecado y frente a los símbolos de la mesa del Señor. Dice el versículo 31, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y eso me habla de la actitud más humilde para evaluarnos a nosotros mismos y reconocer que somos tan indignos que Cristo tuvo que morir por nosotros. Por lo tanto, la dignidad no se trata de un estado natural ni de una condición adquirida por méritos propios, sino por la muerte de Cristo. En realidad, cuando tomamos la cena del Señor, estamos confesando nuestra incapacidad, que necesitamos de Cristo. Necesitamos confesar nuestros pecados. Es la actitud apropiada para participar. Estamos reconociendo que siempre estamos necesitando a Cristo. Él es nuestra justicia, Él
es quien nos perdona, nos perdonó y nos perdonará. Nos rescató, nos rescata y nos rescatará. Todo el tiempo necesitamos de un mediador. Y el contexto, claramente, observen que Pablo comienza hablando en el capítulo 10. Dice en el versículo 1, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y todos fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. El contexto básicamente es la actitud de los corintios frente a la mesa del Señor. El contexto es la relación con el pecado, con mi pecado y la mesa del Señor. Y estas cosas, dice Pablo, que se escribieron es para nosotros. Todo el Antiguo Testamento y tantas historias de juicio contra el pecado, dice Pablo, es para que nosotros aprendamos que Dios es santo y que somos condenables, pero que gracias a la muerte de Cristo, quien pagó por nuestros pecados, es que podemos presentarnos no solo en esta mesa, sino que es el anticipo para presentarnos en su presencia para siempre, ser admitidos para siempre, y siempre será por la muerte de Cristo. Es decir, la centralidad de la muerte de Cristo no solo es en la mesa del Señor, es en la eternidad, es en el estado eterno. Siempre estará presente la muerte de Cristo, porque por la muerte de Cristo es que somos salvos. Por la muerte de Cristo es que somos admitidos en el reino de Dios. Por la muerte de Cristo es que somos hijos de Dios. Por la muerte de Cristo fuimos lavados de nuestros pecados. Entonces, presentarse ante la mesa del Señor con una condición liviana frente al pecado es realmente la manera incorrecta de presentarnos. Entonces, la primera respuesta a la pregunta, ¿cómo debo presentarme a la mesa del Señor? Es, considera seriamente tu vida a la luz de la muerte de Cristo. Lo serio que es el pecado. Pero qué bendición, ¿no? Que Cristo haya muerto por nosotros. Él toma el lugar que correspondía a los pecadores. En segundo lugar, considera seriamente tu vida en relación a la iglesia de Cristo. Capítulo 11, versículo 17.
Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casa para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Se nota, ¿no?, la tristeza de Pablo aquí. La iglesia estaba en muy malas condiciones. Pablo es determinante, versículo 20, dice él, esto ya no es comer la cena del Señor. Es decir, se había perdido la solemnidad, todo era muy ordinario y pecaminoso. Habían profanado la mesa de Cristo. Había bandos, excesos, egoísmo, ofensas. Entonces Pablo les revela algo interesante que probablemente ellos no estaban conscientes, que Dios estaba disciplinando a la iglesia. Ellos estaban tan envanecidos que no estaban viendo lo que Dios estaba haciendo en la iglesia. Dios les estaba disciplinando. Había problemas de salud y hasta había fallecidos. Versículo 30, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pablo tiene la autoridad para mencionarlo, nosotros no. Nosotros no podemos juzgar porque alguien está enfermo, es porque sí, ya me di cuenta. No, eso no lo podemos hacer. Esta es la palabra de Dios y Pablo está estrictamente de parte de Dios informando por revelación que los muertos y los enfermos estaban relacionados con la actitud que hemos leído en capítulo 10. Es un juicio disciplinario y paternal, no condenatorio y judicial. Esto es muy importante. Versículo 32 es muy claro. No somos condenados con el mundo. El mundo recibirá una condenación judicial que está en espera, aunque algunos juicios de Dios son determinantes antes, en el presente, pero el gran juicio de Dios es en el futuro. Pero la iglesia puede estar siendo disciplinada en el presente si tiene una actitud incorrecta frente a la mesa del Señor, que representa nada más ni nada menos que la muerte del Hijo de Dios. Entonces, es maravilloso pensar en el efecto santificador que trae tomar la cena del Señor, porque nos obliga a examinarnos. Nos obliga a examinar nuestro caminar en este mundo. Así que la cena del Señor requiere unidad fraternal también. Si yo estoy haciendo algo que cause división, ofensa, impureza, etcétera, debo confesarlo y apartarme inmediatamente. ¿Para qué? Para restaurar la unidad de la iglesia que requiere la cena del Señor. Si yo restauro la unidad de la iglesia, lo que hago es evitar justamente la disciplina del Señor sobre mi vida. Entonces, sin más, ¿cómo debo participar de la cena del Señor? Número 1, considera seriamente tu vida a la luz de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Número 2,
considera seriamente tu vida en relación a la iglesia de Cristo. Así que vamos a tomar unos momentos. Le voy a pedir a los diáconos y hermanos que nos van a ayudar a repartir la cena del Señor, que puedan pasar, por favor. Vamos a tomar un momento en privado también para orar. Vamos a practicar básicamente estos dos enunciados. Considerar nuestras vidas a la luz de su muerte, porque la mesa representa o proclama la persona y la obra de Jesús a nuestro favor, y considerar seriamente mi vida en relación a la iglesia del Señor. Amén. Muy bien, vamos a orar en privado un ratito y luego Juanpi va a orar por... ¿Juanpi está abajo? Bueno, entonces va a orar Horacio entonces por el pan y luego vamos a repartir ambas cosas, pero vamos a tomar unos minutos para orar en privado.